¿Sabías que hace cientos de años tener un libro era casi como tener un tesoro de oro? Y no porque estuviera lleno de joyas, sino porque hacerlo era un trabajo agotador. Mi papá me contó que antes de que existiera la imprenta, cada libro tenía que copiarse a mano, palabra por palabra, letra por letra. ¿Te imaginas escribir un cuento entero 100 veces seguidas sin equivocarte? Yo me volvería loca. En los monasterios, los monjes pasaban horas y horas inclinados sobre pergaminos, copiando textos con plumas y tinta. Tenían que hacerlo en silencio, con paciencia infinita. Y si se equivocaban, no podían borrar como hacemos hoy con un boli. A veces un error significaba tener que repetir páginas enteras. Era tan duro que algunos decían que era un castigo para el alma. Por eso, los libros eran carísimos y muy pocos podían tenerlos. Solo los reyes, los nobles o la iglesia podían permitirse esas joyas de papel. La mayoría de la gente nunca veía un libro en su vida, ni mucho menos lo leía. La lectura estaba reservada para unos pocos privilegiados. Imagínate cómo debía sentirse un niño de aquella época. Si quería aprender, tenía que conformarse con escuchar lo que otros le contaban, porque los libros no estaban a su alcance. Era como si el conocimiento estuviera escondido detrás de una puerta cerrada con 1000 candados. Pero aquí viene lo más emocionante. Justo cuando parecía que los libros seguirían siendo un lujo eterno, apareció un hombre con una idea que sonaba tan loca como imposible. Un invento que prometía multiplicar las palabras como si fueran panes y peces y que pronto pondría el mundo patas arriba. ¿Sabes quién fue el hombre que se atrevió a romper esa cárcel del conocimiento? Se llamaba Johannes Gutenberg. Y aunque hoy lo recordamos como un genio, en su época muchos lo miraban como a un loco con cacharros raros en su taller. Gutenberg vivía en Alemania en el siglo XV y estaba obsesionado con un problema. ¿Cómo hacer que un libro pudiera reproducirse muchas veces sin necesidad de copiarlo a mano? Se fijó en las prensas de vino, esas máquinas que exprimían uvas, y pensó, ¿y si en vez de uvas pongo letras? Suena raro, pero fue la chispa que lo cambió todo. Inventó los tipos móviles, que eran pequeñas piezas de metal con una letra en relieve. Podías ponerlas en fila formando palabras, apretarlas con la prensa y ¡plas! El texto quedaba impreso en el papel. Lo mejor era que esas letras podían volver a colocarse en otro orden para imprimir nuevas páginas. Era como un juego de construcciones, pero con letras mágicas que multiplicaban los textos. Su primer gran proyecto fue la famosa Biblia de Gutenberg. No imprimió una ni dos, sino más de 150 copias. Para la época, eso era una locura. De repente, un libro que antes tardaba años en copiarse a mano podía multiplicarse en meses. La gente que vio esas páginas quedó impresionada. Eran tan bonitas que muchos ni creían que no estuvieran escritas por un monje. Claro, no todos aplaudieron. Algunos decían que aquello era poco espiritual, que las palabras sagradas no debían salir de una máquina. Otros temían que cualquiera pudiera acceder a ideas peligrosas. Pero Gutenberg no se detuvo. Sabía que había abierto una puerta que ya nadie podría cerrar. Y tenía razón. Porque muy pronto, lo que empezó con una Biblia iba a expandirse a todo tipo de textos. Cuentos, manuales, panfletos y hasta ideas prohibidas. Y ahí es donde la imprenta se volvió no solo un invento, sino una auténtica revolución. Quédate, porque ahora te voy a contar cómo las letras impresas empezaron a circular como nunca antes. Y por qué eso puso nerviosos a los más poderosos del mundo. ¡Vamos con ello! ¿Sabes qué pasó cuando las letras de Gutenberg empezaron a multiplicarse como panes recién salidos del horno? Que el conocimiento, de pronto, dejó de ser un secreto guardado para unos pocos. Y eso, a los poderosos no les gustó nada. Antes, los libros estaban controlados por reyes y por la iglesia.
Solo ellos decidían qué se podía leer y qué no. Pero con la imprenta, ¡zas!, las ideas empezaron a correr como si fueran pájaros libres. No hacía falta pasar años copiando a mano. Bastaba con imprimir cientos de ejemplares y ponerlos en circulación. De repente, aparecieron textos de ciencia, filosofía y hasta manuales prácticos para la vida diaria. La gente común empezó a tener acceso a cosas que antes eran un misterio. Y lo más explosivo, se imprimieron críticas, sátiras y reflexiones que cuestionaban a los que mandaban. Era como abrir una caja de secretos que siempre había estado cerrada. Mi papá dice que la imprenta fue como encender una hoguera en medio de la oscuridad. De pronto, las ideas viajaban más rápido que los caballos y más lejos que las caravanas. Y claro, cuando la gente empieza a pensar por sí misma, nada vuelve a ser igual. Pero claro, aquello también traía problemas, porque ¿qué pasaba cuando un libro decía cosas que los poderosos no querían escuchar? Pues que se enfadaban, y mucho. Tanto que empezaron a buscar maneras de frenar esa avalancha de palabras impresas. Lo que comenzó como un invento para hacer libros más accesibles, pronto se convirtió en un arma peligrosa para quienes tenían el control. La imprenta no solo reproducía letras, reproducía libertad, y eso iba a provocar guerras, censura y persecuciones como nunca antes. ¿Sabes qué pasa cuando intentas tapar el sol con las manos? Que al final la luz se cuela igual. Pues eso mismo intentaron hacer los poderosos con la imprenta, apagarla. Pero claro, no podían. Cuando los libros empezaron a circular, algunos reyes y papas se asustaron. Pensaban, ¿y si la gente empieza a leer cosas que les hagan cuestionarnos? Y tenían razón, eso estaba pasando. La Reforma Protestante, por ejemplo, no habría llegado tan lejos sin la imprenta. Los escritos de Lutero se copiaban y repartían a la velocidad de un rayo, encendiendo debates por toda Europa. Para frenar aquello, los gobernantes inventaron listas negras de libros prohibidos. Se llamaban índices y en ellos apuntaban qué textos no podía leer nadie bajo pena de castigo. Imagina que alguien encontraba un libro escondido en tu casa. Podías meterte en un lío enorme solo por tenerlo. También hubo hogueras donde se quemaban montones de ejemplares, como si al fuego pudieran borrar las ideas. Pero ya sabes lo que dicen, cuando alguien te prohíbe algo, más ganas tienes de buscarlo. Y así fue. Los libros censurados circulaban de manera secreta, pasaban de mano en mano, escondidos bajo ropas o dentro de cofres. Cada página se volvía más valiosa porque era un acto de rebeldía leerla. Mi papá dice que la imprenta fue como un ejército invisible. No llevaba espadas ni cañones, pero sus armas eran mucho más poderosas, palabras que viajaban y encendían mentes. Por eso hubo guerras de religión, rebeliones y hasta revoluciones políticas que nacieron gracias a lo que la imprenta multiplicaba. Los poderosos hicieron de todo para detenerla. Censura, persecuciones, castigos. Pero era inútil. La voz ya estaba fuera y millones de letras se habían escapado por el mundo. Y lo más increíble es que, pese a toda esa lucha, la imprenta no solo sobrevivió, sino que se convirtió en el invento que más cambió a la humanidad. Quédate, porque enseguida te voy a contar cómo, al final, la imprenta se expandió por todo el planeta y abrió el camino a la ciencia, a la libertad y a las ideas que siguen vivas hoy en nuestros libros. ¿Sabes qué pasó al final con la imprenta? Que ni reyes, ni papas, ni censores pudieron detenerla. Era como intentar parar una avalancha con las manos. Una vez que las letras empezaron a multiplicarse, nada las detuvo. La imprenta se extendió como fuego por toda Europa y luego por el resto del mundo. Ciudades enteras comenzaron a tener talleres donde se imprimían desde Biblias hasta panfletos políticos, manuales de ciencia
o simples canciones populares. El conocimiento, que antes estaba encerrado en monasterios y palacios, ahora corría por las calles, entraba en las casas y llegaba a las manos de la gente común. Gracias a la imprenta nacieron las primeras universidades modernas. La ciencia pudo difundirse mucho más rápido y hasta las revoluciones encontraron combustible en las páginas impresas. Era como si de repente todo el mundo hubiera recibido superpoderes, el poder de aprender, de cuestionar y de soñar. Mi papá dice que la imprenta fue el Internet de aquella época, y yo creo que tiene razón, porque lo que hizo fue exactamente eso: conectar a millones de personas con ideas que antes eran imposibles de compartir. Y lo mejor es que esas ideas no se quedaron en el pasado. Todavía hoy, cuando abrimos un libro, seguimos tocando un pedacito de aquella revolución. Lo increíble es pensar que todo empezó con un hombre jugando con piezas de metal y una prensa de vino. Nadie imaginaba que aquel invento tan simple pondría al mundo en jaque, obligando a los poderosos a enfrentarse a algo que no podían controlar: el poder de las palabras. Así que la próxima vez que abras un libro, acuérdate, no es solo papel y tinta. Es el resultado de un invento que le dio voz a los que no la tenían, que encendió la chispa de la libertad y que cambió la historia para siempre.